Hola chicos, bueno, como estábamos hablando la vez pasada de la expansión urbana y la desigualdad y las protestas en el campo y la ciudad, vamos a continuar con este tema, pero viendo lo que son las reformas de la organización política. A partir de la reforma electoral que se hizo en 1977, se fomentó que cada vez más ciudadanos participaran en los procesos políticos nacionales, lo que dio espacio a la expresión de opiniones y puntos de vista que antes no se manifestaban abiertamente. La participación ciudadana impulsó cambios que hicieron de México un país más democrático. Poco a poco, la oposición ganó apoyo en distintas regiones del país hasta convertirse en una de las alternativas de gobierno al partido oficial, que era el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. En las elecciones presidenciales de 1988, algunos dirigentes del PRI decidieron separarse de este partido y como militantes de grupos de izquierda u de oposición formaron el Frente Democrático Nacional, que era el FDN, para eh, con, para contender por la presidencia, nombrando candidato a el diputado Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI tuvo como candidato a Carlos Salinas de Gortari y el Partido Acción Nacional a Manuel Clouthier, y en el Partido Democrático Mexicano a Gumercino Magaña Negrete. Estas elecciones fueron muy competitivas. Carlos Salinas de Gortari fue electo para el periodo de presidencia de 1988 a 1994. También ese mismo año, por primera vez, un candidato de oposición ganó las elecciones para gobernador del estado de Baja California, que era Ernesto Rufino Apple, del lo que es el Partido Acción Nacional, con la finalidad de contar con una institución imparcial que diera transparencia a esta legalidad, pues los procesos electorales se llevaron a cabo en todo el país y fue creado lo que fue el Instituto Federal Electoral, el IFE, en 1990. Pues en 1994 el ejército zapatista, constituido por la mayoría de los indígenas de Chiapas, se levantó en armas contra el gobierno exigiendo mejores derechos. Ahí pues hubo una reforma sobre los derechos indígenas del país. En marzo de 1994, en plena campaña, el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. 6 meses después, en septiembre, fue 6 meses después fue asesinado el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Ambos homicidios cimbraron nuestro país. Las reformas políticas de fondo se hicieron más urgentes. En estos crímenes se añadieron otros como la matanza de Aguas Blancas Guerrero en 1995, donde murieron 17 campesinos, y la Acteal en Chiapas en 1997, en la que murieron 45 indígenas otziles. Y pues en 1996 se llevó a cabo una nueva reforma electoral que le dio autonomía al IFE. Esto significaba que el gobierno federal no tendría el control de las elecciones, sino que serían los dirigentes o los ciudadanos que no militaran
en los partidos políticos. Otro resultado de esta reforma electoral fue que el partido de entonces, los ciudadanos, desde entonces los ciudadanos cuentan con una credencial de elector. Y pues también un hecho importante que ocurrió en el 2000 fue que por primera vez hubo un ganador de otro partido, que fue de el PAN, que fue el presidente Vicente Fox. Ok, entonces pues continuando con nuestros temas de las reformas, pues se empezaron a emplear nuevas reformas. Hoy en la actualidad pues siguen viendo nuevas reformas en la educación, a la salud, que nos pues que nos ayuda, más bien que nos ayudan a seguir con nuestra vida y tener una mejor vida aquí. También les voy a mostrar o les voy a dejar unas imágenes de cómo era antes tanto Nezahualcóyotl como la Ciudad de México. Recuerden que estábamos viendo que la expansión de la ciudad o la expansión urbana se empezó a dar hacia los alrededores. Entonces aquí se ve cómo estaba concentrada la zona urbana en el centro del país y cómo se fue ampliando hacia formar lo que estamos ahorita en el Estado de México, Chalco, Iztapaluca, cada uno de estos lugares, ¿ok? Entonces nos vemos más tarde en plataforma Zoom. Los quiero. Bueno, como les comentaba la clase pasada, pues la expansión urbana se dio por la falta de trabajos en los pueblos, en las comunidades más aisladas, y pues para empezar o para construir una mejor vida, pues emigraban hacia lo que eran las capitales, o en este caso la capital de la República Mexicana, ya que aquí pues habían fábricas, había mejora de trabajo, de paga, pero al ir incrementando esta expansión urbana, pues obviamente pues fue disminuyendo el trabajo, ya que al principio pues sí había trabajo en las empresas, pero cuando empezó a llegar más gente, obviamente si llegan a contratar más gente, pues era gente que no tenía buen salario, no tenía lo que era seguro social, ni nada de prestaciones, ni de obligación, de una aseguranza para ayudarlos. Por eso también se crearon las reformas a lo que era el seguro social, las reformas a los trabajadores a que únicamente trabajaran 8 horas. Todo eso fue a raíz de estos movimientos que se empezaron a surgir en todas partes del mundo. También empezaron a surgir pues los asentamientos afuera de las ciudades, ya que en lo que era el centro de la República o el centro de la capital, en lo que conocemos hoy como Ciudad de México, pues la vida era muy cara. Y ya que pues los que venían del pueblo y todo eso, pues eran gente o familia muy grande, pues empezaron a irse a vivir a las orillas de la ciudad, ya que esto pues salía más económico. Al empezar este desplazamiento o y pues todo esto empezaron a haber reformas dentro de lo que es la educación, ya que por la sobrepoblación que empezó a haber, pues empezaron a haber arreglos no arreglos, empezaban a haber desconformidad por la falta de educación, la falta de drenaje, de agua potable, de luz, ya que por cuestión de sobrepoblamiento que empezó a surgir, pues empezaron a haber estas necesidades básicas, ya que pues únicamente
Todos esos servicios los encontraban en lo que es el centro de la República, y pues al ellos a tener un asentamiento fuera de la ciudad, pues obviamente esto pues les resultaba más caro y pues mucho más lejos. Entonces tanto la educación como la salud, ya que pues los hospitales y las escuelas públicas pues se encontraban fuera de esas zonas. Dentro de las imágenes que estamos viendo a continuación, pues está cómo estaba Río Churubusco, Paseo de la Reforma, el centro histórico en los años 50 y 60, y también cómo era la ciudad de Nezahualcóyotl en esa época. También en las imágenes se encuentra cómo era el Aeropuerto Internacional de México, sobre todo para que se den una idea de cómo estábamos antes y cómo están ahora, con la tecnología y con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, pues chicos, nos vemos más tarde en plataforma Zoom para aclarar cualquier duda respecto a estos temas, ¿vale? Entonces, pues ha sido todo. Vean estos videos para que se den cuenta de cómo estaba nuestra ciudad, o cómo es mucho antes de que ustedes nacieran, en la época a lo mejor de algunos de sus abuelos o de sus bisabuelos, para que pues lleguen a notar los cambios que tuvieron. ¿Ok, chicos? Gracias.